vamos a describir la Guerra de la Independencia, sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. Primero hay que contextualizar que esta Guerra de la Independencia se encuentra dentro de un periodo de la historia que inicia la edad contemporánea debido a la crisis del antiguo régimen y las revoluciones liberales, entre ellas y principalmente la Revolución Francesa de 1789. Una crisis de un antiguo régimen que tiene unos claros signos políticos, como era la monarquía absoluta, con una alianza del trono-altar, una sociedad estamental, con 3 estamentos, 2 de ellos privilegiados como el clero de la nobleza, y otro no privilegiado como el tercer estado, donde entraría la burguesía, que comenzaría esa revolución liberal, y una economía basada sobre todo en la producción agrícola, con un régimen señorial, y una producción artesanal controlada por los gremios. La producción agrícola, como vemos, en su mayor parte propiedad de la nobleza y del clero. Bien, este es el mundo en el que se da esta Guerra de la Independencia, y es un mundo en el cual la dinastía que reina en España es la dinastía Borbona. Una dinastía borbona protagonizada como cabeza con Carlos IV. En este podemos ver la familia de Carlos IV pintada por Goya, y con María Luisa de Parma, la reina consorte de Carlos IV, el hijo menor de Paula, y el otro protagonista de esta Guerra de la Independencia, que es Fernando VII, y aquí vemos a otro protagonista de la historia de España, que es Carlos María Isidro, el líder de las partidas carlistas tras la muerte de Fernando VII. Bien, esta familia, una de las causas de la Guerra de la Independencia es la crisis que hay dentro de ella, debido a que Fernando VII va a protagonizar una serie de conjuras y motines para alzarse con el poder. Un poder que ostentaba Carlos IV, como hemos dicho, y que de facto lo ejercía Godoy, denominado por los partidarios, por los fernandinos, como el choricero, por su origen extremeño. Príncipe de la Paz, que contaba con el favor de la reina, de María Luisa, y que en este contexto de llegada al poder de Carlos IV en 1788, justo un año antes de la Revolución Francesa en 1789, se va a producir una lucha por la convención, contra la convención en Francia, entre el 93 y el 95, en la que los Borbones, y esa unión con Rusia, Prusia, Austria, van a luchar contra los revolucionarios franceses, y que tras la asunción del poder por parte de Napoleón, la ascensión de poder en el golpe de Brumario, se aliará con Francia en contra de Gran Bretaña, que dará como consecuencia la derrota de la tropa hispano-francesa contra los ingleses en Trafalgar en 1805. Esta alianza entre Francia y España se pondrá de manifiesto en el Tratado de Fontainebleau en 1807, por el cual España dejará entrar a las tropas francesas para su conquista de Portugal, que era un reino aliado de los británicos, y así aislar a Gran Bretaña del continente europeo. Tras la pérdida de la mayor parte de la flota en Trafalgar, aquí en Cádiz, lo que se proponen los franceses es aislar a Francia, y para ello cuentan con la aquiescencia de Godoy, que firma este tratado con Napoleón para esa presencia de las tropas francesas, su pasar por España para invadir Portugal, y se produce en un momento en el cual hay una grave crisis dentro de la monarquía española, ya que Fernando VII y sus partidarios se amotinan primero a la conjura de Escorial, que no es satisfactorio. En el Escorial se acusa a Fernando VII, aunque sale inmune de esta conjura, pero sí consigue Fernando VII obligar a su padre Carlos IV que se abdique en el motín de Aranjuez de 1808, y por lo tanto que ascienda al trono. En una época en la cual también hay una carestía de alimentos, hay epidemias y malestar social. Por lo tanto, tenemos esta entrada de las tropas imperiales de Napoleón para su conquista del Reino de Portugal, y hay una presencia de tropas en el Reino de España, y esa problemática dentro de la propia monarquía española, en la cual pugnan por el poder Fernando VII, que se lo ha quitado o se ha arrebatado a su padre en el motín de Aranjuez, de la conjura del Escorial, y en el contexto internacional el dominio por parte de Napoleón. Bien, Napoleón se aprovecha de esta situación y llama a ambos monarcas a Bayona. Allí obliga a Napoleón a Fernando VII a abdicar en su padre Carlos IV, que a su vez lo hará en Napoleón.
Fernando VII, por lo tanto, ya estando en Francia, pasará toda la guerra de independencia en Valenciennes e incluso enviará cartas a Napoleón queriendo ser hijo adoptivo suyo y felicitándose por las victorias en España. Algo que es contradictorio con su apodo de El Deseado por parte de la población española, ya que se levantará en armas contra Napoleón en nombre de los derechos de Fernando VII. Napoleón le concederá el trono a su hermano José I, conocido como Pepe Botella, vulgarmente conocido como Pepe Botella, y que celebrará Cortés, porque aparte de Carlos IV y Fernando VII, parte de la nobleza y de las cortes estamentales estarán en Bayona, que aprobarán el Estatuto de Bayona, una especie de carta de otorgada en la que se declara la igualdad ante la ley, se abole la Inquisición y se reconocen ciertas libertades. Pero bueno, una vez que Carlos IV y Fernando VII están en Bayona, están en Francia, Napoleón le da el poder a José I y las tropas ya estaban acantonadas en Madrid y hay una reacción popular que es el inicio de la Guerra de la Independencia, es el 2 de mayo, ya que la población de Madrid, sobre todo del centro, a los alrededores del Palacio Real, Puerta del Sol, hay rumores de que el hijo pequeño de los María Luisa de Parma y de Carlos IV, Ricardo de Paula, va a salir a Bayona y por lo tanto hay un vacío de poder. Esta rebelión popular terminará con una represión sangrienta llevada a cabo por el lugarteniente de Napoleón, Murat, y lo que sí que protagonizará ese intento revolucionario en Madrid. Habrá ecos en diferentes poblaciones, por ejemplo, el alcalde de Móstoles será quien declarará, debido a ese vacío de poder, la guerra a los franceses. Y habrá un levantamiento general en el resto del país que proseguirá con la formación de juntas de armamento y defensa provinciales que a su vez se unirán en la Junta Suprema Central en septiembre de 1808, que estará presidida Florida Blanca y entre el avance francés descenderá hacia Aranjuez, luego Sevilla y más tarde Cádiz. Aquí vemos, por ejemplo, dos de las obras más importantes del Museo del Prado de Francisco de Goya, en el cual vemos el levantamiento en Madrid, el 2 de mayo, y el fusilamiento de los patriotas en la Moncloa el 3 de mayo, porque se formarán en España dos bandos, aparte de esa guerra entre el ejército español y el ejército francés, entre los afrancesados, aquellos muchas veces ilustrados que colaborarán con el gobierno de José I, y los patriotas que defenderán los derechos de Fernando VII, el denominado Deseado, contra las tropas de Napoleón a lo largo de estos 6 años. En esta guerra de la independencia habrá una serie de resistencia por parte de las ciudades españolas, como por ejemplo en Zaragoza o en Gerona, y serán los denominados sitios. Tenemos aquí, si en la Revolución de 2 de mayo tenemos una heroía como Manuela Malasaña, tenemos a Agustina de Aragón, por ejemplo, en Zaragoza. Y sobre todo será importante y fundamental, aparte del ejército, las partidas del ejército español, las guerrillas. Estos patriotas españoles que, con un jefe militar importante, como por ejemplo Espocimina o el Empecinado, que conocían el terreno, eran apoyados por la población y que no se enfrentaban directamente con el ejército francés, sino que realizaban escaramuzas de hostigamiento que limitaban tanto física como mentalmente a este ejército francés. No se sentía cómodo y a veces cortaba los abastecimientos y las comunicaciones. Aquí vemos estos patriotas como el Empecinado o afrancesados que colaboraron con el régimen de José I. En el desarrollo de la guerra de independencia tenemos varias fases. La primera fase, entre mayo de 1808 y octubre de 1809, con la resistencia de sitios como Zaragoza y Gerona, impidiendo el avance francés hacia Levante. Las tropas francesas estaban también por Andalucía y fueron derrotadas por primera vez en terreno abierto por las tropas del general Castaños en Bailén en julio de 1808, algo que hizo que los franceses se tuvieran que retirar hacia el norte y que propiciara en esta segunda fase, en noviembre de 1809, la llegada de Napoleón a España y con la batalla de Somosierra dominara ya la península y descendiendo las tropas españolas hacia el sur, junto con la Junta Suprema Central, y las tropas de Napoleón también dominaran la mayor parte del territorio peninsular, con la resistencia de las guerrillas y ciertas partidas del ejército español, como por ejemplo las ordenadas por Palafox.
Sin embargo, la guerra va a cambiar a partir de enero de 1812 porque la tregua que había conseguido Napoleón en el centro y este de Europa se rompe y necesita de las tropas más experimentadas, más importantes, que serán evacuadas de la península para el desarrollo de la guerra en Centro Europa y en el frente ruso. Esto será aprovechado por parte de esta ofensiva anglo-lusa junto con el ejército español y los patriotas de las guerrillas que aprovechan esa salida de las tropas francesas hacia el frente ruso y el general Wellington, el duque de Wellington, inglés, desde Portugal, conseguirá una serie de victorias en Ciudad Rodrigo, en Arapiles, cerca de Salamanca, más tarde en Vitoria de San Marcial, que proporcionarán esa victoria de los patriotas y de este ejército anglo-luso contra las tropas de Napoleón y obligará a José I a salir primero hacia Burgos, Vitoria y posteriormente hacia Francia. Y Napoleón, obligado por las circunstancias, tendrá que realizar un tratado o firmará un tratado con Fernando VII, reconociéndole como rey de España y la vuelta de este Fernando VII a la península ibérica en diciembre de 1813 para acabar esta guerra que desangrará al imperio napoleónico, el imperio francés. Será una guerra muy costosa, una derrota muy costosa de Napoleón y además tendrá para España como consecuencia el futuro de la independencia de las colonias americanas que también se habían rebelado en favor de los derechos de Fernando VII, que posteriormente proporcionará esa independencia con respecto a la monarquía hispánica a España, y también supondrá una crisis económica social con la pérdida, por ejemplo, de la élite de estos afrancesados que tendrán que huir a Francia, con la generación de un nacionalismo extremo y popular, con guerrilleros, algunos de ellos fuera de la ley, y sobre todo con la importancia de la participación de los militares en la política a lo largo, iniciándose en esta guerra de la independencia y sobre todo a lo largo de todo el siglo XIX, con los pronunciamientos que se darán a cabo, como por ejemplo con militares como Prim o Espartero o Narváez, y que protagonizarán la política española durante todo el siglo XIX. Espero que con este vídeo os pueda ayudar tanto a estudiar como a repasar este estándar.